Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo de la Ascensión del Señor, queridos hermanos. Aunque ciertamente los 40 días de la resurrección hasta la Ascensión se han cumplido el pasado jueves, sin embargo, las conferencias episcopales en la mayoría de los países del mundo han decidido que la solemnidad de la Ascensión se celebre el domingo séptimo de Pascua, sustituyendo el jueves anterior. Ambas opciones son buenas. No es lo principal respetar la cronología exacta que parece presenta Lucas. En realidad, lo que debe importar más es la celebración del misterio, que forma una unidad con el de la resurrección del Señor. Y como jueves es un día laboral, probablemente pasaría desapercibido el misterio para muchos. En cambio, el domingo, cuando vamos a la celebración eucarística comunitaria, es más fácil que todos entremos en la dinámica de este regalo del Señor. La ascensión es como el desarrollo del acontecimiento de la Pascua, su plenitud, que todavía madurará más con el envío del Espíritu. Por eso Pascua, Ascensión y Pentecostés no son hechos aislados o sucesivos, que conmemoramos con la oportuna fiesta anual. Son un único y dinámico movimiento de salvación que ha sucedido en Cristo nuestra cabeza y que se nos va comunicando en la celebración pascual de cada año. Hoy sería un día oportuno para sacar un ratito para leer los numerales del 659 al 667 del Catecismo de la Iglesia Católica, que hablan precisamente de este misterio. Hoy escuchamos 2 veces el relato de la Ascensión, primero en boca de Lucas en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, y luego en el Evangelio de Marcos, que es el evangelista de este siglo B, precisamente en el último capítulo, con las consignas de despedida de Jesús. Podríamos decir que la Ascensión es punto de llegada de la misión de Jesús y punto de partida de la misión de la Iglesia. En los Hechos dice Lucas que Jesús estuvo 40 días hablando con sus discípulos del reino y prometiéndoles su Espíritu Santo. Luego le vieron levantarse hasta que una nube se los quitó de la vista, y unos ángeles aseguraron que el mismo Señor volvería al final de los tiempos. El Salmo 46 no puede ser más adecuado para hoy. Es la invitación a los pueblos a batir palmas porque Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. El salmista lo decía de Yahvé con ocasión de alguna victoria. Nosotros hoy lo podemos cantar mejor, confesando nuestra fe en la victoria de Cristo Jesús. En la segunda lectura, Pablo, en la carta a los Efesios, nos presenta un programa denso de vida cristiana. Una conducta amable con todos, manteniendo la unidad porque uno solo es nuestro Padre, uno solo es nuestro Señor y uno solo el Espíritu para todos. Y dentro de la comunidad hay diversidad de ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Si se ha elegido este pasaje hoy,
es porque basa esos dones diferentes que Cristo ha dado a su comunidad antes de subir a los cielos. El texto del Evangelio de hoy es el final del Evangelio de Marcos. Allí se nos relata el último encuentro del resucitado con sus discípulos, en el que les recomienda su mandato misionero: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Y de un modo muy escueto, como es el estilo de Marcos, se nos describe la ascensión. El Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. La comunidad cristiana se alegra con el triunfo de su Señor y su cabeza. Jesús es glorificado, ha cumplido su misión y ahora ha alcanzado la plenitud también en cuanto hombre junto al Padre. El catecismo describe así el misterio. La ascensión significa que Jesús participa en su humanidad, en el poder y la autoridad del mismo Dios, y que se ha convertido en Señor del cosmos, de la historia y de la Iglesia. Subir o ascender supone una concepción no histórico-geográfica de la localización del cielo con respecto a la tierra. Es más bien un símbolo de la glorificación plena del Señor resucitado. También lo decimos en el credo: subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Celebramos el triunfo de Cristo Jesús a la derecha del Padre. El que está a la derecha del que preside es el que ocupa después de él el puesto de honor. Constituido juez, Señor y mediador universal. Ahora podemos entender mejor desde la Pascua cumplida el misterio de Jesús. Podemos admirar, como quiere Pablo, la fuerza poderosa que ha desplegado el Padre resucitando a Jesús y constituyéndolo superior a todo. Nunca abarcaremos del todo la profundidad de este misterio, pero tenemos en esta Pascua, ahora completada por la Ascensión, y el próximo domingo con la venida del Espíritu Santo, motivos abundantes de alegría y de fiesta, y también para dar sentido y motivación a nuestra vida de seguimiento de ese Cristo Jesús que ha triunfado y que nos comunicará a su debido tiempo su mismo destino a nosotros. Así lo rezamos en el prefacio. Ha querido precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Pero el triunfo de Jesús, hermanos, es a la vez el inicio de la misión por parte de la comunidad. La comunidad no se queda mirando al cielo. Debe bajar a la ciudad por encargo de los ángeles. Quedarse mirando al cielo es más cómodo. Lo era para Pedro y sus compañeros cuando quisieron levantar 3 tiendas y quedarse en el Tabor. Pero la tarea estaba en el valle, en la vida de cada día. Cierto que la ascensión es para Jesús el punto de llegada triunfal, pero es para su comunidad el punto de partida, el comienzo de su misión desde Galilea y Jerusalén hasta los confines del mundo. Y como Jesús fue el auténtico testigo de Dios en su vida terrena, ahora la comunidad debe serlo hasta el final de los siglos. No olvidemos que es parte de nuestro compromiso bautismal. Debemos anunciarlo en todo momento, en toda circunstancia. Un encargo que no es nada fácil. La historia nos lo sigue demostrando. Pero los cristianos debemos ser testigos de Cristo en el mundo y se nos ha encomendado la tarea de evangelizar, de predicar, de convencer, de celebrar, de construir un mundo mejor, de llevar a otros la alegría que solo Cristo resucitado puede darnos. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la parroquia San Joaquín de Flores, diócesis de Alajuela, en Heredia, Costa Rica, les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.